Hola, ¿qué tal comunidad? Les saluda el profesor Renzo y el día de hoy vamos a nosotros mostrarles una serie de herramientas muy útiles para que ustedes puedan mejorar sus habilidades en el manejo de datos en Stata. Sin nada más que agregar, vamos adelante con el video. Muy bien, antes de ir al software, nosotros les estamos presentando una tabla que resume los comandos que vamos a utilizar el día de hoy para que ustedes puedan ir familiarizándose. Como ven, son comandos como look for, label, inRange, inList, bysort, agent, collapse y snapshot. Si ustedes ya han visto alguno de estos comandos, no se preocupen que seguramente encontrarán en este video algún valor agregado que les permitirá seguir mejorando sus habilidades. Si ustedes no han visto ninguno de ellos, pues no se preocupen que lo vamos a hacer de una manera muy práctica para que no tengan ningún problema en su aplicación. Así que sin nada más que agregar, vamos al software. Muy bien, yo ya tengo el do-file abierto. Acá el do-file está estructurado por todo lo que nosotros vamos a ir haciendo el día de hoy, y además también tenemos un ejercicio para aplicar lo aprendido. Bien, ok, entonces vamos a comenzar utilizando el comando que fija nuestro directorio de trabajo, y vamos a usar una data que les voy a subir y que estará en la descripción del video, llamada sumaria-2020, que es básicamente una encuesta que se le hace a los individuos aquí en Perú y que posee información de los ingresos, de los gastos, de la ubicación geográfica, entre otras cosas. Incluso vamos a poder hacer un describe para ver en qué consiste esa información. Bueno, es una data bastante amplia, tiene bastantes variables, y voy a aprovechar esta tabla para poder introducir nuestro primer comando. Nuestro primer comando es el comando look for, que va a permitirnos a nosotros buscar variables de una manera mucho más rápida, tan solo indicándole una palabra que se relacione con la variable que estamos buscando. Por ejemplo, yo quiero aprovechar la información de los ingresos para poder hacer de repente una descripción a nivel nacional o dividido por segmento geográfico. Entonces yo necesito saber cuál es esa variable que me dice los ingresos del individuo. Entonces, para no buscar uno por uno o para complicarme aquí en la ventana de variables, yo voy a utilizar este comando muy útil que se llama look for, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a poner look for y voy a escribir ingreso neto, que es el ingreso que yo quiero capturar. Yo ejecuto esto, entonces me va a salir todas las variables que tiene la información de ingreso y de neto. Bien, entonces veo que todavía pues es una cantidad de variables bastante amplia. Entonces lo que yo voy a hacer es solamente poner neto para que me capture todo lo que sea neto, no solamente ingresos, sino posiblemente gastos. Entonces, ejecutando esto, yo veo que recibo solamente este conjunto de variables que hablan de mi ingreso neto. El ingreso que yo estoy buscando es este de aquí, que es ing.og2d. Voy a aprovechar esto para poder hacer un renombramiento de esa variable para que sea un poco más manejable. Voy a escribirla ing.og2d y le voy a poner simplemente ing-neto. Ahora voy a buscar el gasto bruto. Voy a escribir bruto, vamos a ejecutar y miren, rápidamente me sale todas las variables, digamos, que tengan este componente bruto, y a mí particularmente me interesa la última, ¿no? Entonces voy a poner gas.og2d como un rename para poner gas bruto, ¿sí? Entonces yo de esa manera puedo, si se me ocurre, por ejemplo, buscar una variable ya no relacionada, por ejemplo, a los ingresos ni los gastos, sino al hogar, por ejemplo, look for hogar. Entonces también voy a recibir una lista seleccionada de variables relacionadas al hogar, ¿no? Por ejemplo, estas tres. Bueno, básicamente esas van a ser las únicas variables que yo voy a cambiar. Ya posteriormente quizás pueda cambiar otras, pero solamente esas me interesan. Así que ahora vamos a pasar a el siguiente comando, que es el comando label. Y vamos a aprovechar a utilizar también los otros comandos inList y inRange. Bien. Ok, entonces para usar estos comandos yo lo que voy a hacer es
tener o hacer una descripción de las variables ingresos netos y gastos brutos a partir de estos individuos que tengo en mi base de datos, pero voy a clasificarlos según su dominio o ubicación geográfica. Entonces, para hacer eso, voy a primero saber pues qué tiene esa variable dominio. Esta variable dominio tiene esta clasificación, ¿no?, en ubicación geográfica, costa norte, costa centro, costa sur y demás. Entonces lo que yo voy a hacer es que no me clasifique tanto. Yo solamente necesito que lo clasifique en 3: costa, sierra y selva. En este caso Lima metropolitana está dentro de la costa, así que básicamente yo voy a tener para esta variable dominio 3 valores que me hagan referencia a la costa, sierra y selva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el comando replace, bien, para reemplazar valores a esa misma variable que se llama dominio. Pero tengan en cuenta de que esta variable que he tabulado está sobre sus etiquetas. Yo no sé cuál es el valor que está detrás de cada etiqueta. Entonces, para saber eso, voy a poner tab dominio y voy a poner no label, bien, para que me muestre la información de la tabla sin las etiquetas. Como ven, aquí está ya la tabla y está de valor pues del 1 al 8. Entonces estos valores son los que yo voy a reemplazar. Entonces, si ustedes comparan la tabla anterior, 3 de la costa, los 3 primeros, 3 de la sierra, los 3 siguientes, 1 de la selva, que es el número 7, y 8, que es Lima, pero como Lima está dentro de la costa, entonces yo voy a considerar al 8 como parte también de la costa. Entonces vamos a nosotros ir reemplazando en el dominio estos datos. Entonces yo voy a poner un primer valor que sea igual a 0, por ejemplo. Si pensemos muy bien qué queremos hacer. Queremos reemplazar en la variable dominio 0, que va a ser para mí la costa, si la misma variable tiene como valor 1, 2, 3 y 8. Entonces aquí voy a aprovechar en usar mi primer comando útil, que es inRange, ¿sí? InRange me va a permitir a mí capturar un rango de datos de una variable, y si es que se da ese rango de datos, que sea igual a 1. En este caso, por ejemplo, yo quiero el rango de datos del 1 al 3. Si esto se cumple, será igual a 1. Pero me falta el 8, entonces que sea del rango del 1 al 3, o también que sea dominio igual a 8. Entonces vamos a ver cómo nos va con este primer comando. Vamos a ejecutarlo y como ven, miren, ya se realizó los cambios. Entonces, ¿qué está diciéndote este comando? Que ha reemplazado 0 en la variable dominio para los valores del dominio que estaban entre 1 y 3, o sea 1, 2 y 3, y aparte también para aquellos que eran igual a 8. Ahora procedemos a hacer replace dominio igual a 1, que será la selva, y que en este caso ya no va a ser del 1 al 3, sino va a ser del 4 al 6. Entonces vamos a poner inRange dominio del 4 al 6. Acá no voy a añadir otra condición porque en este caso era para Lima, ¿no? Pero acá en sierra no tengo ningún otro valor que esté fuera de este rango, así que este rango sería el que formaría parte de la sierra, ¿no? Vamos a ejecutar este comando y por último vamos a poner pues replace dominio igual a 2 si dominio es igual a 7. Aquí no necesito ningún tipo de rango porque el único valor que cumple para mí es el 7, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo y ahora vamos a hacer una tabulación de dominio que ahora ya ha sido modificado por todos estos reemplazamientos que he hecho antes. Si yo hago un tab, como ven, ahí está ahora con 3 categorías, pero veo que hay, digamos, una descripción que no corresponde, ¿no? Y esto es por las etiquetas. Entonces lo que yo voy a hacer
es crear etiquetas o nuevas etiquetas que me permitan etiquetar, valga la redundancia, sobre mi nueva categoría de variables. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a poner label primero list para que me muestre la lista de variables que hay en esta data. Recuerden que esta data yo la he cargado de manera externa, por lo tanto los autores de esta base de datos probablemente ya hayan hecho sus propias etiquetas. Entonces yo poniendo label list veo todas las etiquetas disponibles, y la etiqueta que a mí me interesa es esta de aquí, que es la etiqueta dominio, que está etiquetado de esta manera, ¿no? Entonces de esta manera no me sirve porque yo solamente tengo 3 categorías, entonces tengo que eliminarla. ¿Cómo elimino la etiqueta? Label drop dominio, que es el nombre de la etiqueta. Vamos a ejecutarlo, lo eliminamos y ahora vamos a crear nuestra propia etiqueta, que se va a hacer de la siguiente manera. Label define, el nombre de la etiqueta, le voy a poner el mismo nombre y voy a poner ahora los valores que serán etiquetados. Para el valor 0 lo llamaré costa, para el valor 1 lo llamaré sierra y para el valor 2 lo llamaré selva. Si yo ejecuto este comando ya me creo, digamos, mi lista de etiquetas, ¿no? De hecho, si yo pongo label list voy a ver ese grupo de etiquetas que he creado. Como ven, está acá arriba. Y ahora voy a hacer un tab sobre mi variable dominio. Si ustedes hacen el tab, ven ahora que ya está correctamente etiquetado. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es también aprovechar en hacer ese mismo ejercicio, pero para la variable estrato. Bien. La variable estrato es una variable que me indica una segmentación no geográfica, sino poblacional, ¿no? Que toma grupos de individuos según estos rangos. Entonces lo que yo quiero simplemente es dividir esto en urbano y rural. Muchas categorías no me sirven a mí, ¿no? Entonces voy a tomar a este rango de valores como urbano y a este rango de valores como rural. Entonces, ¿qué hago? El mismo ejercicio que hicimos antes. Vamos a hacer una tabulación del estrato pero sin etiquetas, y ahora vamos a ver cuáles son los valores que hay detrás de dichas etiquetas. Vemos que es del 1 al 8 también. Entonces yo voy a agarrar 1, 2, 3, 4, 5 para urbano y 6, 7, 8 para rural. Entonces vamos a hacer un replace para estrato igual a 0 si in range estrato va del 1 al 5. Esto es para mí urbano. Y luego voy a usar un replace estrato igual a 1, pero del 6 al 8. Y eso será rural. Yo no voy a ir ejecutando uno por uno porque yo estoy ya seguro qué va a pasar, ¿cierto? Entonces primero completo mi línea de comandos y finalmente voy a ejecutar para ya ver el resultado directamente, ¿no? Entonces ya tengo esto, yo sé ya dentro de mí que ya se ha reemplazado todo, pero necesito obviamente la etiqueta. Entonces voy a poner label. Ya sé que hay una etiqueta que se llama estrato, entonces yo voy a eliminarlo y ahora voy a crear una nueva etiqueta que 0 le ponga a urbano y 1 a rural. Finalmente vamos a hacer una tabulación del estrato. Vamos a ejecutar todo y como ven ahí está mi variable modificada, ¿no? Urbano rural. Muy bien, ahora vamos a ver el comando by sort y el len, que son muy importantes para la creación de ratios, de proporciones, de indicadores, entre otras cosas. Pero antes vamos a ver una tabla, ¿no? Para entender por qué es importante esto, ¿no? Y vamos a hacer una tabla que me muestre el ingreso neto del individuo promedio según estrato y según dominio. Recuerden que tenemos que poner la tabla de contenidos y tengo que poner que quiero la media del ingreso neto. Vamos a ejecutar esto y como ven me muestra aquí el ingreso promedio para primero costa, sierra y selva según urbano y rural. Ahora, si yo quiero adicionar de repente una categoría más, podría poner
estrato, dominio y también los niveles de pobreza. Vamos a ejecutar esta tabla y como ven, ahora yo tengo una tabla más amplia, una tabla que no se ve muy bien de manera horizontal. Quizás lo que voy a hacer es poner más bien el dominio un paso más atrás, de modo que me muestre el dominio en la parte vertical. Ahí está, ¿no? Mucho mejor. Acá tengo esta tabla entonces que me muestra los niveles de pobreza, que son 3: pobre extremo, pobre no extremo y no pobre. A su vez, eso está dividido entre urbano y rural. Y al mismo tiempo me da según costa, sierra y selva. Entonces acá veo pues que los ingresos netos para la costa son superiores en todos los casos que la sierra y selva. Pero lo que no me está mostrando la tabla es, por ejemplo, la proporción de pobres, que sería pues los pobres extremos y no extremos, en cada dominio geográfico, ¿no? Pero en términos de proporción, ¿no? Como pidiendo qué porcentaje de pobreza hay en la costa, la sierra o la selva. O dicho de otro modo también, lo que yo podría pedir es qué proporción de los ingresos totales, ¿no?, a nivel nacional están representados en la costa, sierra y selva. Entonces, ese tipo de ratios esta tabla no me los muestra. Yo tengo que generarlos. Entonces imaginemos primero que queremos la información, vamos a poner aquí, de la proporción de pobreza que hay en todos los dominios geográficos, en términos porcentuales. O sea, matemáticamente yo quiero el número de individuos pobres entre el total de individuos por cada dominio geográfico. Eso es lo que quiero, ¿no? ¿Y cómo hago eso entonces en el Stata? Bueno, se hace con el by sort. El by sort que me va a determinar los grupos. En este caso va a ser el dominio geográfico. Voy a poner 2 puntos y luego voy a poner la opción gen de generate para poder generar una variable que se llame número, o mejor dicho, total de individuos, que va a ser igual a -n. ¿Qué es este -n? Este -n es una abreviación que el Stata tiene para referirse al número total de filas. Pero como estoy usando el by sort, entonces será el número total de filas por dominio geográfico. Es decir, si el dominio geográfico costa tiene 10.000 filas, el dominio geográfico sierra tiene 10.000 filas y la selva tiene también otras 10.000 filas, entonces el valor que va a estar aquí en esta variable total int va a ser de 10.000 para costa, 10.000 para sierra y 10.000 para selva. Vamos a ejecutarlo y yo puedo echar un vistazo usando la opción browse para ver qué se ha generado. Vamos a ejecutar y yo me voy a la última columna y efectivamente, como veo, se ha generado una variable que me indica cuál es el número total de filas que hay para la costa, sierra y selva. Muy bien, entonces esto va a ser el total de individuos por ámbito geográfico, pero necesito el número de individuos pobres. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Voy a primero generar una variable que se llame pobres, que va a ser igual a una dummy, o sea, va a tomar el valor de 1 si se cumple la siguiente condición. Y aquí voy a usar mi comando inList, que arriba no lo usé, pero acá lo estoy usando para que vean cómo funciona. Entonces inList me va a permitir crear una condición en donde yo enliste cuáles son aquellas variables que se deben de cumplir para que esto sea igual a 1. Entonces, si yo pongo por ejemplo inList pobreza, que es igual a 1 y 2, ¿no?, que
aprovechando este espacio, vamos a ver cuáles son los valores que están detrás de las etiquetas de pobreza. Vamos a poner tab pobreza no label, que vamos a ver de que efectivamente 1, 2 y 3 son los valores de pobreza. Y recuerden que por lo general pues estas variables están etiquetadas y hacen referencia a lo que veíamos, ¿no? Pobre extremo, pobre no extremo. 1 y 2 son pobreza. Entonces nosotros en este caso no vamos a diferenciar los tipos de pobreza. Para nosotros va a ser pobre tanto extremos como no extremos. Por lo tanto, ¿qué le estoy diciendo acá? Que me genere una dummy que se llame pobres y que va a ser igual a 1 si se cumple esta condición. Es decir, si pobreza es igual a 1 o 2. Vamos a ejecutar esto y ya tengo pues una variable que se llama pobres con valor 1 si hay pobreza extrema y no extrema. Entonces, ahora, teniendo esta variable, voy a nuevamente usar mi by sort por dominio, porque recuerden que yo necesito el número de individuos pobres por dominio. Entonces usaré mi by sort para que vaya agrupando esta generación que yo voy a hacer. Pero ahora voy a usar el comando egen. ¿Por qué? Porque el comando egen me permite no solamente generar nuevas variables, sino generar variables y además aplicar ciertos estadísticos sobre un conjunto de filas. En este caso yo voy a crear, por ejemplo, pobres, que es personas pobres, por dominio, obviamente, y eso va a ser igual a total, que es igual a una suma total de pobres, ¿no? O sea, yo voy a sumar todos los valores de pobreza, ¿no? Pero precisamente esta variable pobres tiene como 1 a todos los que cumplen con ser pobres extremos y no extremos. Entonces al final voy a tener una suma de todos aquellos individuos que son pobres. Vamos a ejecutarlo. Ya se ejecutó y ya entonces yo tengo tanto el número de personas pobres por ámbito o por dominio, perdón, y tengo el total de individuos por dominio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ejecutar el cociente o la razón, que en este caso recuerden que es, vamos a poner aquí, proporción de pobres es igual a la división entre personas pobres y total de individuos. Todo esto recuerden que va a ser una fracción que va a estar entre 0 y 1. Entonces yo, como quiero porcentaje, voy a multiplicarlo por 100, pero al mismo tiempo también voy a querer que esté redondeado, ¿sí? Entonces yo voy a primero crear mi función round, que es una nueva función que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces round tiene, digamos, dos detalles. Tienes que poner el valor, digamos, del número, y después de la coma tienes que poner el número de decimales. En este caso yo quiero que tenga un decimal, por ejemplo. Entonces tengo que poner el 0.1. Voy a ejecutar esto. Ya se ha generado, digamos, aquí en la tabla de resultados. Y ahora, para verlo, voy a crear una tabla por dominio, y voy a ponerle que me muestre la media de esa variable que he creado, que es la proporción de pobres. ¿Por qué pongo la media? Porque al final, como va a ser los mismos valores en el dominio, pues no importa, la media al final no va a alterar nada, va a botarme ese mismo valor. Entonces miren, yo ejecuto y aquí está, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es el porcentaje de pobreza por dominio geográfico. Como vemos, en la costa hay menos pobreza, en la sierra es donde más bien hay más pobreza, y en la selva pues hay un nivel de pobreza, si bien inferior a los individuos de la sierra, es mayor que comparando con el caso de la costa, ¿no? Entonces, de esta manera, usando by sort y egen,
podemos nosotros generar proporciones de todo tipo. Hagamos otro ejercicio rápidamente que pida ahora la proporción de ingresos de individuos de diferentes dominios respecto al total, que matemáticamente sería como la suma de ingresos por cada dominio sobre la suma de ingresos del país, ¿no? O de todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que usar el by sort. Voy a agruparlo por dominio y en este caso más bien yo voy a sumar todos los ingresos, ¿no? Entonces voy a usar el comando eigen para que genere, por ejemplo, los ingresos totales, pero según dominio va a ser igual a total, y voy a poner ing neta, ¿no? Que es los ingresos netos. Entonces acá me está sumando todos los ingresos de los individuos que pertenecen a la costa, sierra y selva. Está sumando todo. Y luego voy a hacer una suma total, ¿no? Pero ya no voy a necesitar by sort porque esta suma es de todo el país, ¿no? Y esta data pues es a nivel nacional. Entonces lo único que voy a hacer es generar una variable que es simplemente un eigen, perdón, un eigen. ¿Por qué? Porque tengo que sumar todo, ¿no? Mientras que el generate no me permite aplicar estadísticos de las filas, el eigen sí. Entonces con el eigen yo voy a poder generar una variable que se llame, por ejemplo, ingresos totales o ingresos país igual a total de ingresos netos, ¿no? Si quieren ustedes, ¿no?, como recién están comenzando, pueden usar la opción display, ¿no?, para que vayan viendo qué va saliendo, ¿no? En este caso, si yo pongo display ingresos país, pues seguramente es un ingreso muy grande, ¿no? Como ven, es 9.69 pero elevado a la 8. Es un número bastante grande, por lo que era de esperarse, ¿no? Pero esto pueden aplicarlo para cada comando ejecutado, ¿no?, para que puedan hacerle un seguimiento, ¿no? Entonces miren, ya tengo el ingreso total por dominio y el ingreso total general, ¿no? Entonces ya puedo generar mi ratio. Vamos a poner gen, vamos a poner aquí ingresos por ámbito o proporción de ingresos por ámbito, pro ingresos ámbito. Esto va a ser igual a, vamos a copiar ingreso total por dominio entre ingresos del país. Recuerden que esto quiero en términos porcentuales, por lo tanto voy a multiplicarlo por 100 y aparte también lo quiero redondear, ¿no? Entonces vamos a usar la función round, lo metemos dentro de la función y vamos a poner coma 0.1 para que me muestre el primer decimal, ¿no? Lo genero y miren, ya tengo yo mi ratio. Vamos a poner table de dominio con el contenido de la media de la proporción de ingreso ámbito. Vamos a ejecutarlo y miren lo que nos muestra, ¿no? ¿Qué nos está mostrando, no? De que los individuos de la costa, digamos, o sea, el total de ingresos, ¿no?, de los individuos que están en la costa representa el 52.5% de los ingresos generados a nivel nacional, ¿no? De alguna manera esto te muestra pues de que la mayor cantidad de individuos pues que tienen mayor cantidad de ingresos están en la costa, ¿no? Mientras que en la sierra la suma de ingresos representan un 28% respecto al total y en la selva 19.4%, ¿no? Muy bien, entonces esa es la manera de generar ratios. Como ven, es, digamos, una parte un poco más compleja, dado que hay que analizar mucho qué es lo que queremos y usar los comandos de manera adecuada, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente cómo vamos a usar el by sort y el eigen. Muy bien, y ya para finalizar vamos a revisar los comandos collapse y snapshots, que son muy importantes
para poder simplificar la información de la data en función de ciertos criterios. En este caso vamos a usar, por ejemplo, la data gasoline, que le voy a compartir a ustedes a través del link del video. Vamos a hacer una descripción de la data como siempre para ver de qué está hecha la información. Vemos que hay información de país, de año, de gasto y de ingreso. Básicamente usaremos eso para nuestro análisis. Vamos a usar el comando browse para ver un poco cómo está compuesta la data. Vemos que hay varios países y también varios años, ¿no? Por lo que podría esto complicar un poco nuestro análisis, ¿no? Dependiendo de qué queremos, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, yo quiero una tabla de países, de años de países, y voy a incluir la media del gasto, ¿no? Que es esta variable de acá, ¿no? Miren la tabla que va a salir, ¿no? Es una tabla que me da el gasto promedio en logaritmo, pero como ven, como son varios países, es una tabla muy amplia, ¿no? Y como son varios años, también se hace un poquito difícil de interpretar, ¿no? Entonces, para eso sirve el comando collapse, ¿no? Para poder hacer más fácil de interpretar nuestra tabla o nuestra data, ¿no? Entonces, ¿cuál es una buena práctica antes de hacer un collapse? Es hacer un snapshot, ¿sí? Entonces, el snapshot es básicamente que nuestro stata va a conservar la información tal como está hasta el momento de que generas el snapshot. Por ejemplo, voy a generar un snapshot save y voy a poner label como, digamos, label para darle un nombre a esa captura. Vamos a ponerle nombre data 1. Si yo ejecuto el snapshot, ven que se ha creado, indica la fecha y la hora. Para ver, digamos, el grupo de snapshot que se han creado, tengo que usar la opción snapshot list y veo pues de que es el primer snapshot que se ha creado y se llama snapshot 1, ¿no? Es importante este número porque la forma en la que yo voy a recuperar esa data guardada será con el número que está al costado, ¿no? Muy bien, entonces yo ya conservé mi data tal como está ahora. Por lo tanto, ahora voy a hacer un collapse en donde imaginemos que no me interesa el año, ¿no? Solamente quiero saber la información de el gasto promedio por países. Entonces lo que yo voy a hacer es un collapse de country, ¿no? Por país, ¿no? Por país, y que me dé la media del gasto. Y vamos a usar también la media de los ingresos, ¿no? La variable ingresos es esta de aquí. Vamos a copiarla y vamos a pegarla. Vamos a ponerle coma al by porque es una opción y vamos a ejecutarlo. Muy bien, ven de que ya se ejecutó el collapse. Incluso ven que se ha reducido las variables, dado que solamente el collapse está tomando en consideración dos de ellas. Y si van a browse, van a ver de que, miren, su data se ha colapsado, se ha simplificado. Gracias a la opción by, le ha dicho al stata que te agrupe solamente tomando países y tomando la media de cada gasto y de cada ingresos que estaban clasificados por año, ¿no? Entonces, como ven, aquí su data se ha transformado a una más fácil de leer. Muy bien, ahora lo que van a hacer es recuperar la data anterior. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer pruebas, ¿no? O pueden equivocarse, ¿no? Sobre el collapse que ustedes realizan. Y el problema de esto es de que ya no pueden regresar, ¿no? Porque ya se eliminó parte de la información, ¿no? Entonces, en vez de salir y volver a entrar y recuperar la data que se guardó antes de que se cierre, lo que van a hacer es poner snapshot, restore y el número del snapshot, que es el 1. Si hacen eso, miren, su data volvió como la habían dejado al momento de ejecutar su snapshot save, ¿no? Incluso si ven, la data está tal cual. Ahora imagínense que no quieren hacerlo por país, sino ahora por año, ¿no? Sin importar de qué país sea. Entonces van a poner year
van a poner igual la media del gasto y del ingreso, y si hacen collapse y van a browse, van a ver ahora de que la data se ha simplificado por años, ¿no? Acá están los años, que era del 60 a 78, y les muestra el promedio. ¿Cómo vuelvo a recuperar mi data anterior? Bueno, vamos a nuevamente usar el Snapshot Restore y aquí está, ¿no? Bueno, de esa manera funciona el Collapse y el Snapshot para que ustedes puedan utilizarlos también en otro tipo de data. Muy bien, y ya para finalizar vamos a hacer rápidamente el ejercicio que está en la pantalla. Yo les recomiendo de que ustedes intenten hacerlo por su cuenta antes de ver el video, ¿sí? Eso es importante para que ustedes puedan ver qué tanto han aprendido viendo el video, e incluso luego de ver el video detectar más fácil sus errores en las líneas de comando. Así que pueden poner pausa en este momento para que puedan intentarlo por su cuenta y volvemos en breve. Muy bien, espero que ya hayan intentado hacer el ejercicio. Ahora vamos a hacerlo de una manera bastante rápida, dado que ya lo hemos hecho previamente, dado que ya hemos estado practicando bastante. Vamos a abrir nuestra data anemia. Vamos a abrirla y ¿qué nos piden? Dice, crea una tabla que muestre el promedio, la mediana y la desviación estándar de la edad en meses del niño según su región, residencia y sexo. Bueno, básicamente esto es hacer una tabla poniendo estas categorías, ¿no? De región, residencia y sexo. Revisemos si es que las variables están tal cual las he escrito. A ver, tenemos región, que es SH región, tenemos residencia tal cual y sexo, ¿no? Muy bien. Ahora la tabla de contenidos me dice que tengo que poner la media, o sea el promedio de la edad, ¿no? Y la edad está en la variable HW1, ¿no? Pero también quiere la mediana, entonces puedo usar el percentil 50 de la variable HW1. ¿Y qué más? La desviación estándar, que es la SD, ¿no? Que es Standard Deviation. Vamos a poner HW1, ¿no? O sea, la media, la mediana y la desviación estándar, todos sobre la misma variable de edad en meses, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Y como ven, efectivamente acá ustedes tienen la tabla que se le estaba solicitando, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más nos piden? Dice, encuentre la proporción de niños que tienen diarrea según sexo y residencia. Entonces, acá recuerden lo que habíamos visto, ¿no? Habíamos visto que teníamos que agrupar primero nuestras variables para generar esta proporción, que básicamente es un ratio, ¿no? Entonces vamos a agrupar por residencia, pero ojo que también me está pidiendo por sexo. Entonces aquí hay un doble agrupamiento, ¿no? Va a agrupar por residencia y por sexo. O sea, si hacemos un tab de residencia, tenemos urbano-rural, y si hacemos un tab de sexo, tenemos hombre-mujer. Entonces va a agrupar rural-hombre, rural-mujer, luego urbano-hombre, urbano-mujer, ¿no? Esa va a ser la agrupación. Ahora, tenemos que contar a los niños que tienen diarrea según estas variables que ya hemos nosotros previamente ingresado, ¿no? Entonces, ¿qué variable es la que me está haciendo referencia a la diarrea? En este caso es la variable diarrea, ¿no? Y la variable diarrea es una variable de sí y no, pero acá está con sus etiquetas. Entonces vamos a poner tab diarrea no label. Vemos que es 0 y 1, 0 si no y 1 si sí, ¿no? Por lo tanto, entonces yo haciendo un total ya me basta, porque va a sumar a todos los que tienen diarrea. Entonces voy a poner egen niños diarrea. Vamos a poner igual y vamos a poner total, que suma las filas, o sea, los individuos que están clasificados bajo residencia y sexo y que tienen diarrea. Entonces vamos a poner diarrea, ¿no? Vamos a poner esto de aquí. Escrito mal, diarrea, ahora sí. Y ya se generó
mis datos, ¿no? Yo entonces, nuevamente, estoy calculando el número de niños que tienen diarrea según residencia y sexo. Ahora, tengo que calcular el número total de niños según residencia y sexo para poder este número dividirlo. Entonces voy a poner generar by sort residencia sexo puntos gen, ¿no? Total niños igual guión bajo n mayúscula, ¿sí? Para que me dé el total de niños, sin importar si tienen diarrea o no. Yo quiero el total. Generamos el total y ahora sí vamos a generar nuestro indicador en ratio diarrea igual, ponemos niños diarrea dividido entre total niños, todo esto por 100 y redondeado, ¿no? Redondeado. Bueno, no he pedido que se redondee, pero es una buena práctica siempre redondear, ¿sí? Un decimal. Lo ejecutamos y listo. Como lo mostramos, table, residencia, sexo, contenidos, que sea la media de ratio diarrea. Muy bien. Y listo, ¿no? Ese es el porcentaje. ¿Cuál es la proporción de niños que tienen diarrea, por ejemplo, que son hombres y viven en el ámbito rural? 16.5%. Que son hombres y que están en el ámbito urbano, 16.6%. Que son mujeres y están en el ámbito rural, 16.1%. Y que son mujeres y que están en el ámbito urbano, 14.1%. Todos están muy cercanos, ¿no? Está bien distribuida la muestra en este caso, ¿no? Pero se ve pues una predominancia en el ámbito urbano por parte de los hombres, ¿no? Entonces esos son los ratios que corresponden a la pregunta B. Y por último, la pregunta C dice: simplifique la muestra de tal forma que observe para cada clúster información de la edad promedio, la cantidad de niños de sexo femenino y cantidad de niños en condición de pobreza. Entonces lo que vamos a hacer primero es, ya sé que voy a hacer un collapse, ¿cierto? Pero voy a hacer siempre un snapshot, ¿sí? Porque es muy importante conservar la data antes de que se colapse. Recuerden que al colapsar cambia todo. Entonces vamos a poner save label data 2, ¿no? Entre paréntesis, perdón, entre comillas. Y ahora lo que voy a hacer es collapse. Vamos a poner by cluster, ¿no? Porque me está diciendo que sea por cluster. Quiere la media, esto va entre paréntesis, la media de la edad en niños, que es HW1. Quiere también la cantidad de niños de sexo femenino. En este caso, si hago un tab de sexo, veo que mujer está como 1, entonces simplemente tendría que poner sum sexo, ¿no? ¿Por qué sum? Porque me va a sumar a los 1 nada más, ¿no? Y los 1 son mujeres. Entonces, al sumar sexo, pues tendré el número total de mujeres. Y la cantidad de niños en condición de pobreza, dice. Pero vamos a ver cómo está la pobreza dimensionada, ¿no? En este caso la pobreza está en la B190 y me muestra niveles de pobreza diferentes, ¿no? Muy pobre, pobre, medianamente pobre, rico y muy rico, ¿no? Entonces yo solamente quiero a los pobres. Por lo tanto, yo antes de hacer mi collapse voy a generar una variable dummy que sea pobre y que sea igual para el caso en donde la variable B190 sea igual a ¿qué? Recuerden que tengo que hacer mi no label, ¿no? Porque no estoy seguro si lo que está detrás de esa etiqueta es igual a 1, pero en este caso sí. Entonces, si esto es igual a 1, entonces que pobre toma el valor de 1 y lo demás 0, ¿no? Entonces ya tengo mi variable pobre, entonces yo simplemente tengo que agregarla acá, nada más, ¿no? Voy a hacer el collapse. Acá hay un error, no se encuentra la variable cluster. Es que no se llama cluster, se llama V001. Y ahora sí, vamos a colapsar
Perfecto, vamos a ver a más detalle nuestra data y como ven ya tengo todos mis clústeres y tengo aquí la edad promedio en años, el número de mujeres y el número de pobres. Muy bien, espero que les haya sido de mucha utilidad este ejercicio. Cualquier consulta no duden en escribir en los comentarios. No se olviden de contactarnos para cualquier tipo de solicitud de información, de asesoría. Y por supuesto no olviden suscribirse y darle like al video, dado que estaremos subiendo más información sobre distintos cursos de economía y finanzas. Eso sería todo. Cuídense, que tengan muy buenas tardes.